como definición no tengo ninguna, pero una frase que me ha ayudado a lo largo de toda mi vida, la viví en el colegio, el Sagrado Corazón, que decía, una alumna del Sagrado Corazón no puede salvarse sola. Me da mucho gusto presentar a Amparo González Luna Morfín y más gusto me da, querida Te Amparo, entrevistarte yo y platicar de muchas cosas que algunas sí las sé, pero otras tengo muchísimo interés en escucharte, de Guadalajara, de tu paso por el Cabañas, de los niños a los que tanto atendiste, de tu vida familiar, que hay mucho, mucho que decir. Primero que nada, bienvenida y qué bueno que estamos aquí platicando tú y yo. A mí también me da mucho gusto. Gracias por pensar en mí y vas a ver que no nos la vamos a pasar nada mal. Nunca nos la pasamos mal, la verdad. Además me da mucho gusto vernos aquí en el Cabañas. Sí, cómo no. Yo creo que a ti te representa, te significa muchas cosas. Muchas cosas, muchos años de mi vida. Pues yo creo que una de las mejores épocas de mi vida fue sin duda esos 18 años que pasé al frente del Cabañas y rodeada de esos niños maravillosos. Déjame regresarme un poco. Seguramente tú conociste esta maravilla del lugar, esta de veras maravilla de construcción con mis abuelos. Sí. Con don Efra y doña Amparo. Sí. Porque además aquí yo creo que está la mejor obra de Clemente Orozco, claro, que tú dime si me equivoco, pero muy amigo de don Efra. Sí, así fue. Fueron muy amigos y yo recuerdo que desde que tuvimos más o menos edad para entender algo de pintura y de arte, venimos aquí con mi papá y nos gozamos viendo la capilla de aquí, que es una maravilla. Mi papá sí fue amigo de Clemente Orozco, lo respetaba mucho y de hecho Clemente le regaló algunas pinturas muy bonitas. ¿Tú has de conocer alguna? Algunas me tocó. Y pues sí, él nos enseñó a respetarlo como artista y siempre se expresó con mucho cariño y mucha responsabilidad sobre la obra de Clemente Orozco. Yo quisiera preguntarte primero que nada de la Guadalajara de tu época. Tú naces, Te Amparo, en los 30s. Sí. Platícame qué ciudad había en esa época, qué gozabas tú de la ciudad, o realmente no gozabas la ciudad y estabas metida en tu casa. ¿Qué te gustaba de Guadalajara? No, gozábamos mucho la ciudad, mucho más que ahora, porque en primer lugar todo mundo o casi todo mundo nos conocíamos, si no por tu nombre, sabías que era de tu rumbo, de tu barrio, o que lo veías en misa, o que lo veías tomando helados en Lafayette, como se llamaba antes, Avenida Chapultepec. Ahora Chapultepec. Y era muy diferente. Yo recuerdo que las casas nunca tenían llave en la puerta de que daba a la calle, jamás. Llegaba así como Pedro por su casa, cualquiera podía tocar y meterse, porque era una vida totalmente tranquila y confiable, los vecinos y la gente que llegaba a tu casa a pedir algo, pues había respeto y había una dignidad que creo que se ha perdido. Pero sí te tocó una época en que podías jugar en la calle. Ustedes jugaban mucho en la calle. En la calle no, pero en el jardín que daba a la calle sí. Tanto a la calle de Avenida del Bosque como a la calle de Avenida del Sur, hoy Efraín González Luna, y había puerta por ambas calles, y era muy fácil jugar ahí, no había problema. Además, en la calle de Marsella, que estaba en la esquina de casa de mis papás, había una bajadita hacia Avenida del Sur, y por esa bajadita
los de la cuadra y los vecinos nos hacíamos unas cadenas, unos en bicicleta y otros en patines, padrísimas. Por ahí nos bajábamos, pero mira, hubo más de alguna que se quebró el hueso de la nariz. Adalberto, mi hermano, en vísperas, dice, de cura, estropeó una bicicleta y se dio un golponazo. Oye, dime algo. Se supone que esa casa era la última casa de Guadalajara. Sí. Yo recuerdo que yo oía la llegada de los trenes y la salida de los trenes Sur-Pacífico, que quedaban a unos 3, 4 cuadras de la casa. No había nadie, nada. ¿Estamos hablando de qué año? Pues sería en el 41, 40. Yo nací en 34. Entonces debe haber tenido 6, 7 años y ya estaba todavía pelón aquello. Sí. Decía mi mamá que cuando construyó mi papá esa casa, que le decía, ¿por qué me quieres llevar a vivir eso en ese lugar tan solo? Vamos a estar los únicos. No, ya hay unas 2 o 3 casas más. O sea que aquello estaba empezando totalmente. El camión que llegaba más cerca entonces era el Oblatos Colonias, que pasaba en lo que es ahora la calle Progreso, o sea, a 2, 3 cuadras de mi casa. Y camiones, pues pasaba el Centro Colonias, pero allá de cuando en cuando, no creas que mucho. Pero, por ejemplo, tú te movías mucho a pie, se movían en camión. Sí, en camión muchísimo. Muchísimo. Y en tranvía. El tranvía nos encantaba. ¿Y el tranvía pasaba por antes Lafayette, ahora Chapultepec, o de dónde? Y por Avenida del Bosque, pasaba frente a la casa. Es increíble. En tu generación, que además coincide con la generación de mi mamá, entonces me tocó verla, vivirla. La verdad es que las mujeres no trabajaban. No. Lo cierto es que se dedicaban a la casa, al marido, a los hijos. Y pasan los años y resulta que a ti te invitan a trabajar y aceptas un trabajo fantástico, pero quiero que me platiques. Aceptas un trabajo de alta responsabilidad como fue dirigir la Casa Hogar Cabañas, el Hogar Cabañas, le decimos de muchas maneras. Lo primero que te quiero preguntar es, ¿tú habías oído del Hospicio Cabañas desde que eras chica o cómo supiste del Hospicio Cabañas antes de dirigirlo? Sí, había oído mucho del Hospicio Cabañas porque Marga, mi hermana, era íntima amiga de Lenita Martínez, que fue presidenta del Cabañas o del patronato del Cabañas mucho tiempo. Y entonces yo oí hablar del Cabañas, pues sabía lo que era, había venido a conocerlo en alguna ocasión y ver... Cuando todavía estaba justo aquí, los niños en este lugar. Aquí, sí, y ya conocí el edificio. Entonces sí, tenía bastante idea de lo que era el Cabañas. Y cuando me invitaron, pues a mí sí, luego me llamó la atención y me gustó, porque pues yo había visto en mi casa muchos ejemplos de solidaridad con el necesitado y estaba al tanto de las necesidades de la ciudad y del país. Entonces pensé yo también que egoístamente a mí me iba a servir como persona. O crecías, porque... Y a la hora que estuve ahí dije, ay, qué bien le atiné, qué barbaridad. O creces, porque ves todos aquellos niños y ves aquel cambio que vas logrando y otro que no vas logrando, con otros que no vas logrando. Y ves situaciones dolorosas, terribles que viven esos chiquitos. Mira, yo en la casa tuve muchas oportunidades que no todas las casas de las gentes que yo conozco tuvieron, porque pues mis papás fueron distintos, fueron extraordinarios, de veras, en unos campos, no de presumir ni de nada de lo que se usa ahora, sino su vida fue muy congruente con lo que ellos pensaban. Nunca hicieron mucha vida social de fiestas, de esto, del otro, no, pues no más no, pero en cambio ayudaron a la gente toda su vida. En la casa llegaban los pobres a todas horas y mi mamá siempre los ayudaba y muchas veces nos decía,
si falta esto, cogen del refrigerador para lo que va a haber en la noche y lo entregan. Y ella vivía saludando gente y contactándose con gente que le regalaba, que fulanito le mande el azúcar, que el otro le regalaba los frijoles. Y tenían una despensa en una asociación que ella quiso mucho, la Congregación Mariana de Señoras, dirigida por jesuitas, que les daban de comer a 250 familias cada mes. Y ese reparto, que era cada mes, se hacía en la casa, o se hacía en casa de mis abuelas. Y cada mes era lo mismo, entonces vas creciendo sin pretenderlo, viendo otras cosas que no veías como normales y que en mi casa eran normales. Y eso, cuando llegas tú a dirigir el Cabañas, me ayudó muchísimo. Te ayuda muchísimo. Me ayudó muchísimo, porque tenía la escuela de ver cómo mi mamá trataba a la gente sencilla. Luego ya cuando entré ya estaba casada, con hijas casadas, y ya tenía hermanos curas, que veía lo que eran los pobres para ellos, ¿no? Entonces yo creo que Dios me mandó eso, no de premio, sino para que creciera un poquito interiormente, porque de veras fue para mí una escuela increíble, un aprendizaje increíble. Déjame hacerte una pregunta que se me viene ahorita a la cabeza. ¿Qué diferencias o qué similitudes encuentras entre aquellos mundos, el mundo de niños y de familias que tocaban la puerta de tus papás, gente en una pobreza de veras dolorosa y que siempre fueron recibidos, atendidos, y cuando era posible hasta de comer se les daba? Y tú te topas, de golpe cuando tú llegas, hay 450 niños que además se va a buscar que sean adoptados, que tengan una vida mucho mejor. Eso que tú viste desde chiquita en la abuela, ese apostolado, y muchos años después, tú en el Cabañas, con estos niños, ¿encuentras similitudes entre una cosa y otra? Pues yo creo que a mí me tocó trabajar en un mundo muy difícil, más difícil que el que mi mamá trabajó, porque mi mamá, ellos ayudaban en lo material muchísimo. Pobreza económica, claro. Porque esa obra nació en tiempos de la persecución religiosa, que hubo mucha escasez de cosas, y era para familias no pobres, era para familias que habían tenido algo y perdieron. Y perdieron, entonces estaban acostumbradas a un nivel de vida bastante mejor que el que podían tener entonces. Y lo mío no, lo mío los principales víctimas eran los niños inocentes, niños que no habían podido venir al mundo, niños que merecían lo que tus hijos habían tenido y que nunca habían podido ni siquiera vislumbrarlo. Y que además no había quien los rescatara, porque volteabas a ver de la familia que estaban rodeados y pues no hallabas a quien echar mano. Porque cuando llegaba un niño al Cabañas, lo primero que se hacía era que la trabajadora social iba a investigar a su familia, a ver qué posibilidades había de salvarlo, de no alejarlo de su familia. Yo no recuerdo haber tenido que decir de ninguno, déjenlo aquí, no lo dejen aquí, llévenselo a su casa y que conviva con su familia haciendo nosotros esto o esto. Nunca pude. ¿Ya te quedabas con ellos? Ya me quedaba con ellos. Y lo que sí empezamos fue una escuela para padres que les sirvió mucho a muchos papás. Y cuando los querían que el niño se regresara, muy bien, pero tienes que hacer tantos años de escuela de padres, tantos meses de escuela de padres, y vamos a ver si funciona. Yo no conozco una obra similar en ninguna otra parte de México. ¿Tú afirmarías y con convicción y con conocimiento, evidentemente, que toda la labor del hogar, en su momento Hospicio Cabañas, es muy de Guadalajara y es algo que nos distingue a los que vivimos en Guadalajara? Por supuesto que sí. Yo esta obra del Cabañas así de completa no la he visto en ningún lado. En México quizá pueda haber más,
pero tan completa como el Cabañas no creo, porque los niños se llegan desde un día de nacidos y salen hasta que ya pueden ir a un lugar seguro o con alguien seguro cuando no son adoptados, pero ya hicieron relaciones de amistad, de familia diferentes. En el mismo Cabañas ya tienen un grupito de gente que ya ellas son distintas a como entraron y buscan otra cosa. El Cabañas, el hogar Cabañas, esta labor de hospicio Cabañas, además de lo que han logrado históricamente con los niños, con los adolescentes, sin duda alguna, y hablo a nivel nacional, se ha posicionado como un lugar que da mucha seguridad a quienes quieren adoptar. Es decir, prefieren acudir a Guadalajara, al hogar Cabañas, que por ejemplo al DIF de su localidad. Sí. ¿A qué se debe? Yo creo que se debe a que en el hogar Cabañas se prepara en forma seria y responsable a los papás, a los futuros papás, y al niño que va a ser adoptado por esos papás. Sin duda alguna, el tema de adopciones y el manejo, por lo menos que te tocó a ti en 18 años, me parece a mí en lo personal algo digno de veras de reconocimiento. Y platicábamos, es una obra como muy de Guadalajara, es algo por lo que nos reconocen en Guadalajara. Uh-huh. Yo te quiero preguntar algo, quisiera conocer tu opinión, no es que sea una regla, pero históricamente, y bueno, tú eres el ejemplo más claro, 18 años dirigiendo ese lugar, ¿por qué siempre han sido mujeres las que encabezan los esfuerzos, la administración, la organización del Cabañas, de este hogar Cabañas? Porque ahí tienes que tener corazón de mamá. Para entender y resolver. Sí. Y un acierto yo creo que es el patronato, que hay señoras, hay señoritas, hay psicólogas. Mujeres también. Mujeres, sí. Como que es un campo muy femenino. ¿Con qué te quedaste pendiente? ¿Con qué no lograste y te hubiera encantado hacer en el Cabañas después de tantos años? Pero bueno, a veces nos quedan estas cositas de decir, híjole, qué lástima que esto ya no lo conseguí. Que nos hubieran permitido la estancia de los hombres más tiempo con una educación especializada para ellos, como en de una oficios, casa especial para ellos. Okay. Porque llega una edad en que ya no es bueno que estén niños y niñas juntos, después de la adolescencia, eso. Pero con las niñas nos quedábamos o nos podíamos quedar hasta los 20, 21 años bien. Acababan su carrera corta o un oficio o algo. Pero con los hombres no. Entonces los hombres se iban a la ciudad de los niños y era estupendo porque estaba muy bien, no sé ahora cómo estará, pero luego ya no los empezaron a admitir a esa edad, querían que estuvieran hasta menos edad, y pues eso no nos convenía a nosotros. Y acá empezó a haber problemas con el personal que estaba cuidando a los hombres. Creo que hubo problemas serios y entonces pues yo me quedé con esa cosa de que no pudimos hacer la casa para los niños. Habiendo tenido un terreno que nos ofrecían regalado en Tlajomulco, uh-huh. y nunca pudimos llegar a hacerla. Y si yo te dijera tu máxima satisfacción, si alguien te pregunta, Amparo, ¿qué fue lo más lindo del Cabañas, de tu paso por el Cabañas? Que me encuentro niñas en la calle o a veces me hablan por teléfono para decirme que ya tienen 2 o 3 niños, que su marido les ha salido bueno. Así es típica expresión, claro, me salió bueno. Sí, y que son felices. ¿Tú dirías, para ya terminar, que México está en deuda con los niños? Sí. Sí. Por supuesto que sí está en deuda con los niños. Está en deuda desde con los papás de los niños.
porque no han tenido oportunidades para educarse bien como como futuros padres de familia, porque no hay escuelas especializadas para papás jóvenes. Prepararlos a la responsabilidad paterna y materna. Se casan pues porque se casaron, pero no porque tengan mayor conocimiento de la responsabilidad tan enorme que van a tener. Y yo lo que platicaba con las chicas, pues traté de darles una visión del futuro no muy optimista, ni fácil, pero que con su esfuerzo podían lograrlo. Y finalmente de futuro, es claro, decir, hay una esperanza. Claro. Creo yo que el Cabañas o los lugares que tienen este tipo de trabajo podían ayudar más todavía si les dan oportunidades a los jóvenes y a las jóvenes de prepararse para ser buenos padres y madres de familia. Ahora, yo creo que nos falta, sobre todo a la clase dirigente, yo creo que nos falta compromiso. Compromiso con el país, compromiso con nuestra tierra, compromiso con nuestros hermanos sociales, con nuestra ciudad, compromiso con todo lo que sea en beneficio de los que menos tienen. Desprendernos un poquito del yo y pensar en los demás. Guadalajara es una ciudad privilegiada, desde el clima nos favorece y nos ha hecho egoístas. Todo en Guadalajara es más bonito y más fácil. Y yo creo que eso nos ha perjudicado como ciudadanos. Debemos de pensar más en nosotros y no ver nomás lo bonito de Guadalajara, sino recorrer también lo trabajoso y lo difícil para ver que Guadalajara nos necesita. Hay que seguir cuidando a Guadalajara y siendo muy felices en Guadalajara. Claro que sí. Muchísimas gracias por esta plática, por esta entrevista. Realmente es un Guadalajara diferente. No vamos a decir que mejor o peor, pero es un Guadalajara diferente. Digamos que a mí me tocó algunas cosas por mi papá, obviamente, y por ustedes mismos como familia, pero disfruté mucho la conversación contigo. Muchas gracias. Yo también, Pia. Muchas gracias. Mil gracias.